Bienvenidos a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Vogel Andrea y soy la docente de Teoría Literaria 3. Esta clase tiene, o esta grabación tiene el objetivo de compartir la metodología de trabajo, mostrarles un poco un recorrido de nuestra sección en el campus de FUPE, darles la bienvenida, obviamente, y empezar a recorrer o exponer acerca de los primeros temas que vamos a trabajar con la bibliografía que va a estar sugerida o que está sugerida y ya colgada en la unidad 1. Tenemos como primera instancia, acá van a poder encontrar el programa de la materia, Teoría Literaria 3, obviamente, ya está colgado y disponible para ustedes. La cursada es completamente virtual, la cursada de esta cátedra es completamente virtual. Los que ya están en Teoría Literaria 3 tienen un recorrido eh, en FUPE y saben que es un poco más demandante de lo normal porque depende mucho de la autonomía que ustedes ya hayan desarrollado y del manejo de los tiempos. Tengan en cuenta que prácticamente es cuatrimestral, si se quiere, perdón, mensual, el recorrido de cada una de las unidades, ¿sí? Y eso, bueno, implica que debemos ir a una velocidad un poquito mayor. El primer trabajo de la cátedra se va a entregar entre el 8 y el 13 de mayo. Es decir, que aproximadamente tenemos un mes como para la presentación del primer trabajo, porque obviamente yo les tengo que dar un tiempo prudente como para ver de qué se trata el trabajo, poder resolverlo y entregarlo, y después obviamente hacer la corrección. Así que tengan en cuenta esas fechas, son 3 trabajos prácticos de entrega obligatoria, que se aprobarán obviamente con 4, las actividades que sugiera en cada una de las unidades, no son obligatorias, es simplemente para apoyar y hacer una especie de ejercicio de autoevaluación que ustedes harán ustedes mismos, más allá de que las cuestiones que tienen que ver con la bibliografía y las explicaciones obviamente van a estar presentes en el campus. Pero bien, entonces, programa de la materia ya está disponible. Tenemos la primera fecha de entrega del trabajo, también ya la conocemos, y tenemos la unidad número 1. Dentro de la unidad número 1, que acá está todo el material que vamos a recorrer durante este inicio, como primer eh, como primer cuestión importante, tienen acceso a través de este enlace al muro de Padlet, en donde ustedes van a encontrar la bibliografía literaria que vamos a recorrer y presentaciones. Presentaciones que armo en Canva o en PowerPoint, como para hacer el recorrido un poco más ameno, a las cuales ustedes pueden acceder obviamente en cualquier momento. Si ustedes hacen clic acá, los va a dirigir a este muro Padlet, perdón, me quedó pendiente una actualización, lo estaba modificando justo ahora. En cuanto a presentaciones, la que vamos a recorrer hoy es la que dice clase número 1, que es la literatura, y la comunicación literaria. Más hacia abajo vamos a tener las que siguen, ¿sí? Todo el material ya está disponible, el material que vamos a utilizar en esta unidad ya está disponible. ¿Por qué lo recalco y lo remarco? Y porque es necesario que lo vayan abordando de manera autónoma ustedes. Autores que también con los que vamos a trabajar en esta primera unidad, los 3 principales, fuera de lo que es la teoría, ¿no? Yendo a la parte estrictamente de textos literarios, el primero va a ser Julio Cortázar, Abelardo Castillo y Horacio Quiroga en último lugar. El orden es indistinto porque respecto de cara al primer trabajo, ya se van a enterar por qué el orden no es importante.
Pero si ustedes hacen clic en esta primer diapositiva, que dice clase número 1, que es la literatura, los va a dirigir a esta especie de PowerPoint, ¿sí? Y para esta primer clase, o para este inicio por el recorrido de la materia, si hacen clic acá, justo donde está la mano, eso es un link, nos va a llevar a un texto literario que tiene como título La historia de Ali Ben Becar, el bibliotecario de Bagdad. Lo que me interesa hacer en esta primera unidad es retomar el concepto de literatura a partir de diferentes autores, intentar ir hacia una definición sobre qué es la literatura, los movimientos literarios, los géneros, la clasificación de los géneros, el rol del escritor, el papel del lector, la obra literaria en sí. Estos van a ser como los tópicos generales de esta primera unidad. Y para eso, para intentar acercarnos a esa definición de literatura, que por momentos cuando nosotros la explicamos en clase está bastante clara, pero reviste cierta discusión aún hoy, cierta discusión académica, acerca de qué es lo que hace que un texto sea literario o no. Pero la historia de Ali Ben Becar nos va a servir como punto de partida. Les voy a leer brevemente 2 o 3 fragmentos como para introducirnos en el texto que ustedes van a culminar de leer después. Dice, historia de Ali Ben Becar, el bibliotecario de Bagdad. En la ciudad de Bagdad vivía un mercader muy rico llamado Abalbasan Ben Taber, quien en sus últimos años, alejado de los negocios, llevó una vida tranquila y reposada, pues el único afán de su vejez era leer e instruirse. Un día, sintiendo que se aproximaba el momento de su muerte, ordenó a sus esclavos que hallasen a su sobrino, Ali Ben Becar, de quien no tenía noticias desde hacía mucho tiempo. Luego de despedirlos, habiéndoles entregado una bolsa con 1000 dinares a cada uno, les solicitó que una vez que lo hallaran, no le dijeran el motivo del llamado, pues antes de hacerlo heredero de todos sus bienes, quería conocer el grado de sensibilidad de su corazón y la agudeza de su espíritu. Este es el inicio de este relato, de este tío que necesita encontrar a su sobrino para hacerlo heredero de esta fortuna que había logrado hacer producto del trabajo y de los negocios. Pero para que ese sobrino acceda a esa herencia, le va a proponer una tarea. Y esa tarea tiene que ver con esta primera unidad. Tiene que ver con cómo sabemos si un texto es literario o no es literario. Entonces, les pido que ustedes terminen el recorrido o terminen la lectura de este texto y yo voy a continuar avanzando un poquito en la presentación. Entonces, la historia de Ali Ben Becar va a tener que ver, o les pido que intenten posicionarse en el rol de este protagonista. ¿Qué harían ustedes si tuvieran que completar la tarea que a él les fue encomendada? Avanzamos un poco más y acá empezamos, o acá tenemos la primera actividad sugerida, que tiene que ver con un texto de Jonathan Kuller, que también está obviamente acá en el campus. Kuller, Jonathan, breve introducción a la teoría literaria. ¿Qué es la literatura y qué importa lo que sea? Esto va a ser el capítulo 2 de ese texto. Y como actividad sugerida, acá está la consigna un poco más arriba. Jonathan Kuller va a intentar definir aquellos rasgos que son propios de los textos literarios.
y va a hablar de una cierta naturaleza, si se quiere, de lo que es la literatura o cómo podríamos nosotros reconocerla. Son 5 categorías que él propone. Lo que yo les pido es que para cada una de estas categorías ustedes intenten hacer una definición propia, ¿sí? Más allá de lo que dice el texto, apropiense de esos términos teóricos e intenten ustedes armar una definición un poco más acotada, pero que a la vez sirva para explicar cada una de esas características. Insisto, como dice actividad sugerida, la van a hacer en donde ustedes tomen sus apuntes y sobre esto yo voy a subir obviamente un video la clase siguiente. Pero bueno, son 5. La literatura trae al primer plano el lenguaje, que es la primera de las características. La literatura integra el lenguaje, la literatura es ficción, aparece la palabra estética o la literatura como objeto estético, como una construcción también intertextual y autorreflexiva. Para cada una de estas características les pido a ustedes que armen una definición. Ahora, también tenemos otro texto, todos son bastante breves y cortos. ¿Qué puede hacer la literatura de Todorov? No, en realidad es un fragmento, ¿sí? Porque pertenece a un texto más grande, a un trabajo más grande de Todorov, que tiene como título La literatura en peligro, si mal no recuerdo, pero dentro de ese trabajo, de ese estudio, hay un breve apartado, y para ese breve apartado yo les dejé esa selección exclusivamente, se las dejé en el campus. Les pido que intenten responder a estas preguntas. ¿Cómo impacta la literatura a John Stuart Mill durante su severa depresión a la edad de 20 años? Para cada una de estas preguntas lo que yo les pido es que ubiquen en el texto fragmentos para justificar esa respuesta. La número 2, según el texto, ¿cómo encuentra Charlotte Delvaux consuelo y compañía en la literatura mientras está encarcelada en París? Y por último, ¿de qué manera sugiere el autor que la literatura se diferencia de otras formas del discurso, como la filosofía y la ciencia? Tanto los textos teóricos como la propuesta literaria tienen que ver con eso, tienen que ver con este primer eje, acercarnos a lo que es la literatura, acercarnos a una primera definición, obviamente, ejercitar nuestra, nuestra redacción, ejercitar la práctica docente también, porque nos tenemos que posicionar desde la perspectiva de un alumno. Imagínense que ustedes, o de un estudiante, imagínense que ustedes toman horas en ciclo superior y deben hacer un recorrido o un repaso sobre qué es la literatura. Y quizás no llevan textos teóricos de este estilo, pero sí a partir del trabajo de esos textos teóricos, o de trabajar esos textos teóricos, mejor dicho, ustedes van a hacer producciones propias y van a intentar transmitirlas de la mejor manera posible. Y adaptarse en caso de que eso que ustedes pensaron que era la mejor definición que pudieron armar, pero cuando llega a destino, cuando llega al estudiante, el estudiante no nos entiende, no comprende lo que le estamos diciendo, pero no por una incapacidad o un impedimento, sino porque quizás necesitamos explicarlo de otra manera. Eso, en esa posición me interesa que comiencen a pensarse a ustedes mismos. Pero bueno, no me quiero detener mucho más en esto. Entonces, clase número 1, recorrido por Historia de Ali Ben Becar, texto de Jonathan Kuller y un breve fragmento de la obra de Todorov. Repito, las actividades sugeridas no me las tienen que subir, no las tienen que compartir, no es necesario, sí las tienen que resolver, obviamente, pero
medio hasta voluntarios si se quiere, pero no van a ser calificados. Los que sí van a ser calificados son los trabajos que sean subidos como tarea. Y recuerden que el primero va a ser aproximadamente durante la primera semana de mayo. Ahora, también dentro de el apartado presentaciones tenemos la siguiente, que es la comunicación literaria. Y para esto hay un apunte que se llama Teoría de la Comunicación, y es a partir de ese apunte que está realizada esta presentación. Así como se habla como se estudie, como se ha teorizado acerca del circuito de la comunicación humana, la literatura o el acto de escribir también es un acto comunicativo. Entonces, les pido que recorran el material teórico y después la presentación, para que puedan saber un poco de qué se trata. Esencialmente va a tomar al texto literario como acto comunicativo, al escritor con la intención de comunicar algo, de transmitir un mensaje a un receptor, que en este caso va a ser el lector. Un receptor posible, ¿no? Después vamos a ver cuando recorramos la teoría de Umberto Eco, y hablaremos ahí un poco más sobre el papel del lector. Pero entonces, la presentación, que se llama Comunicación Literaria, que parte de este apunte, Teoría de la Comunicación, también es algo que tienen que leer, procesar, pensar, reflexionar. Entonces van a ser estas tres cosas. Recordemos, programa de la materia ya está disponible, unidad número 1 con toda su bibliografía, disponible en el Padlet de Teoría Literaria 3, unidad número 1, presentación de qué es la literatura, con actividades sugeridas, con 3 actividades sugeridas, y presentación de la comunicación, también sin actividad sugerida, pero sí les pido por favor que la puedan abordar y que la puedan leer. Bien, voy a dejar de compartir. Queda el compromiso para vernos durante la próxima clase, vernos, contactarnos, que me escuchen. El canal de comunicación es a través del campus, a través de mensajes. Respondo lo más rápido que puedo, así que ante cualquier duda, consulta, sugerencia que me quieran hacer, material que quieran compartir, que han recorrido y que les parece que es interesante también, quedo disponible para cualquier tipo de comentario. Les agradezco mucho y nos vemos la próxima.